Ahí Hola, está. a ver, esperen un segundito. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal estuvo semana? ¿Sí? ¿Va a haber otro curso este año? Sí, va a haber otro curso. El tema es que tengo que encontrar algo que me cause y que yo perciba que a ustedes les viene bien. Así como vino el de diagnóstico diferencial porque tuvo que ver con las preguntas que nos hacíamos en un grupo, así que Bien, haremos, sí. estaremos esperando. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha sido su semana? Espero que haya sido una semana agradable. Aquí en Buenos Aires, nada, hizo mucho frío. ¿Mucho frío? Empezaron a bajar los contagios, por suerte. Así que, bueno, Argentina empieza un poquito a vislumbrar ese horizonte, ojalá, ¿no? Ese horizonte, bueno, a una vida post-pandemia. Vamos a ver. Sí. Bueno, toda mi familia ya tiene al menos una dosis. Para mí eso es un montón. Sí. Sí, tal cual. Bastante. Tal cual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Violén? Hoy vamos a trabajar acerca de la transferencia. Vanina Grubista, una colega, nos escribió en algún momento que estábamos publicando alguno de los vivos, ¿por qué no hablábamos, si podíamos hablar de transferencia? Y es cierto que es un tema que por muy obvio, yo tiendo a tratar de decir, de tomar algún tema cuando me parece que hay algo nuevo por decir. Y el gran desafío cuando ella lo dijo fue que yo dije, ¿qué digo sobre transferencia? Todo el mundo habla sobre la transferencia, ¿no? Y me parece que alguna cuestión sí es importante remarcar, ¿no? Pero bueno, hoy lo vamos a trabajar en algún sentido desde los 3 registros, que es algo que también piden mucho, ¿no? Trabajar qué diferencia hay, ¿no? Entre una transferencia en lo imaginario, en lo simbólico o en lo real. Así que, bueno. La transferencia y los 3 registros, entonces. ¿Somos todo o hijos? Bueno, lo primero que vamos a decir es que Freud basa la cura en el manejo de la transferencia. El psicoanálisis tiene como, por su diferencia, digamos, con otras actividades en las cuales surge, por supuesto, las relaciones afectivas de unas personas hacia otras en el lazo social, la gran diferencia es que en el análisis el eje de la curación va a tener que ver no solo con el contenido del material que surge en la cura, sino fundamentalmente con el manejo de la transferencia. Esto implica cuestiones muy importantes que ahí vamos a trabajar hoy en relación a, sobre todo, a la transferencia en el orden de lo simbólico. Las otras cuestiones que son importantes también son, por ejemplo, decir que a veces no se entiende bien cuando Freud dedica en la mitad de su vida como escritor, ¿no? Entre 1911, 12 y 1915, 16, escribe lo que se llaman normalmente los escritos técnicos. Y durante esos escritos técnicos hay varios que se refieren al modo en que el analista ha de posicionarse en la transferencia, qué ocurre adentro de ese dispositivo tan particular como es el dispositivo analítico. Y allí él dice, en uno especialmente, que se llama Sobre el amor de transferencia, que cuando el paciente, por ejemplo, ubica al analista en el lugar del ideal y eventualmente, podríamos decirlo en términos metafóricos o literales, ¿no? Se enamora de su analista, esto está al servicio de la resistencia. Y para mucha gente eso suena como una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando alguien
quiere a otra persona o ama, digamos, podríamos decir, algo de eso no sea positivo, ¿no? Y allí es donde aparece Lacan para señalar que en realidad el amor de transferencia y la resistencia pertenecen a registros distintos. Por eso, cuando se habla del amor de transferencia, ¿sí?, estamos hablando de un registro imaginario, es decir, el paciente cree que está enamorado de su analista, ¿no? Quiere gustarle, quiere que se sienta cómodo, quiere ser su paciente favorito, por ejemplo, ¿sí? Paciente, digo, mujer, con analista hombre, mujer, o como ustedes quieran, non-binary, lo que sea, en ambos lados, sí. ¿Qué te lo dicen? No hay otra paciente como yo, seguro, porque yo soy tu mejor paciente, me dijo una el otro día. Sí, tal cual. Yo recuerdo la primera vez que me pasó, que era un paciente que, bueno, salía de una depresión muy grave, ¿sí? Y él me dijo, yo creo que me estoy enamorando de vos, lo cual fue como la primera vez que uno ve eso que decía Freud, pero en la vida real, ¿no? Del análisis, uno decía, sí, la teoría, pero cuando lo dicen, bueno, y nada, tuvo que ver con manejar eso, manejo de la transferencia, para que eso no entorpezca, ¿sí?, el decurso asociativo. Ahora bien, entonces, el amor de transferencia es del orden de lo imaginario, ¿sí? Es decir, estamos en el ámbito de las significaciones, las ilusiones, los contenidos positivos o negativos, ¿no? Los sentimientos, dice Freud, positivos o negativos que se dirigen a la persona del analista. Entonces, dentro de esos sentimientos positivos está esto del ideal, el enamoramiento, por supuesto, pero también la alianza terapéutica tan criticada por los psicoanalistas lacanianos, y yo, digamos, me considero una analista de fuerte raigambre lacaniana, además de freudiana, pero exenta, me parece, de cierto prejuicio que se ha establecido a todo lo que provenga de los psicoanalistas post-freudianos, ¿no?, donde se hablaba de una alianza terapéutica, donde el paciente se dirige al analista, y cuando algo de eso empieza a fluir, ¿no?, y el sujeto verifica su mejoría y va, digamos, transcurriendo el análisis, hay una vertiente en la cual ambos se dirigen, por supuesto, hacia ese proceso, ¿no? Y Freud mismo dice en algún momento que la transferencia positiva no es resistencial, que esto a veces se olvida. Él dice, solamente es transferencia, digamos, en un sentido complicado, ¿no?, resistencial, cuando se liga a cuestiones eróticas reprimidas, ¿sí? Si no, hay un rol incluso de agradecimiento, ¿no?, entre un paciente y un analista que perdura. ¿Perdón? Que algo de esto tiene que estar para poder trabajar. Sí, o sea, sí, claro. No nos olvidemos, porque se mezcla esto de comer resistencia, entonces hay que sacarlo y se mezcla. Claro, y pareciera como que hay que desmantelar todo lo bueno, porque todo lo bueno es gozoso. Digo, esto tiene que ver con algunas conversaciones y algunos otros vivos en los cuales hemos tocado este tema, ¿no? La idea de que todo es goce, entonces todo hay que desmantelarlo. No, para nada. Entonces, un paciente se dirige a un analista en búsqueda de una cura, ¿sí? Y Lacan, por ejemplo, en Variantes de la cura tipo, que es un texto que yo les recomiendo mucho, dice que cura es lo que se espera de un analista, sin más, sin ponerle tanta cosa teórica, es lo que se espera, por supuesto. Y por supuesto que el analista está allí, poniéndose como presente, ¿sí?, pero tiene que ganarse esa transferencia, ¿sí? Pero esperemos un poquito, porque ahí nos vamos dirigiendo ya a la transferencia simbólica. Ubiquemos en principio esto que hablábamos de la transferencia en lo imaginario, ¿sí?
como vertiente positiva y vertiente negativa. La vertiente negativa, que también es algo que cuesta a veces cuando leen los textos freudianos, porque dicen, pero ¿cómo la resistencia con la transferencia? ¿Por qué la transferencia es resistencia? Si es positiva, pero ¿cómo es negativa? ¿Cómo es negativa y positiva a la vez? Porque de nuevo, Lacan permite comprender que Freud lo dice en dos registros distintos. Entonces, cuando uno los compara, parece como si fuera una contradicción, pero sería una contradicción si estuvieran en el mismo nivel. No están en el mismo nivel. Entonces, la resistencia, es decir, la transferencia en sentido negativo, aparece porque el paciente, al verter, digamos, su libido, al abrir, vamos a decir así, su intimidad con este desconocido que viene a ser su analista, y su analista empieza a trabajar allí con él, ¿sí?, a pescar en su discurso los puntos donde ocurren los puntos de fijación, las cuestiones fantasmáticas, necesariamente allí lo que aparece es la presentificación del fantasma, ¿sí? Es decir, la actualización de los modos en que ese paciente se relaciona con un otro y le presupone al otro un deseo sobre él, ¿sí? Entonces aquí ya estamos pasando a esta otra vertiente, que es la transferencia en lo simbólico, porque la transferencia allí como resistencial es porque se actualizan necesariamente los fantasmas, ¿sí? Ahora, en lo simbólico, y aquí está tal vez algo en lo cual tal vez les pueda servir un poquito algo de esto que yo les digo, como agregar alguna cosa nueva, o que es que generalmente se dice, bueno, la transferencia es digamos, el comienzo del cliché, donde el analista es ubicado en términos inconscientes en determinado lugar, ¿sí?, por parte del paciente. El manejo de la transferencia, que decíamos recién va a tener que ver con la cura, implica que la ubicación de ese analista en determinado lugar que va a provocar resistencia tiene que ser evitado, ¿sí? Esto es el manejo de la transferencia. Hay que evitar quedar pegado a esos otros significativos que han provocado daño al sujeto, ¿eh? Y esto parece, digamos, como decir, bueno, es muy obvio. No es nada obvio, ¿sí? Ahora les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo en Freud, ¿sí?, de una positiva, digamos, de una intervención positiva y de una intervención que le costó el tratamiento, ¿sí?, y que Freud además es tan maravilloso que nos lo cuenta para advertirnos, ¿no? Pero lo que importa es que la diferencia, como si esto que yo les puedo agregar, es que el analista es convocado virtualmente, podríamos decir, ¿sí? Es posible que quede ubicado en algún lugar que haga obstáculo, ¿sí? Y que va a depender de la escucha de ese analista que no se ubique ahí, sino que se suelte de esos lugares y aparezca como un lugar absolutamente nuevo y único para ese paciente. ¿Qué significa un espacio nuevo y único, un lugar nuevo y único? El analista es el único, y digo, allí está la chance, ¿no?, de la cura, y realmente yo creo que hay cura en análisis, por supuesto que la hay, a condición de que el analista se ubique en el lugar de ser un testigo y un productor de verdades, ¿sí?, de la verdad del sujeto, ¿sí?, le guste, no le guste, quiera saber de eso, no quiera saber de eso. Sí. Ayer atendí por segunda vez a una paciente y me dijo, me hiciste llorar. Y mi psicóloga anterior nunca me había hecho llorar. Para mí eso fue testimonio como de algo transferencial, de que evidentemente, no sé qué lectura se le puede dar, esa es mi pregunta. Léelo vos. A ver, podríamos decir que vos tocaste ahí algo, ¿sí?,
y que tal vez la otra analista, bueno, iba por otra vía y no la tocaba, ¿sí? En los puntos donde uno toca una verdad, el paciente lo siente profundamente y bueno, y este punto, por ejemplo, llorar es uno de los modos, no el único, pero es uno de los modos que testimonia, ¿sí?, que hay algo de esa unión, ¿sí?, entre la representación cosa y la representación palabra, ¿sí?, que se va soltando, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que podemos decir en relación a la transferencia simbólica es que es el analista el que produce la transferencia, digo, produce en el sentido que hace lugar, ¿no?, que toma el lugar de sujeto supuesto saber a través de sus intervenciones. Es decir, no es que la transferencia se produce porque sí, porque bueno, yo voy a un analista y voy viendo a ver qué pasa y me gusta. No es esa la transferencia analítica en términos simbólicos, no. Es debido a que el analista interviene activamente, y sobre todo en las primeras entrevistas, preguntando, señalando, poniendo en relación, armando un nuevo orden, ¿sí?, en el discurso, un nuevo orden. Ese punto, de alguna manera, de dislocación que se provoca, hace que de ahí surja que ese analista se gana la transferencia, ¿sí? ¿Qué sucede si no se da la transferencia negativa? Bueno, hay muchos modos, digamos, a ver, no es que el análisis sí o sí requiere que uno tenga transferencia negativa hacia el analista. Eso significa muy probablemente, a ver, si lo pensamos para bien, es que ese analista funciona muy bien sorteando los espacios que podrían devenir en resistencia, ¿sí? Es decir, que ese paciente se siente escuchado, que esas intervenciones van en la línea de la liberación del síntoma, ¿sí? Y entonces, bárbaro. Ahora bien, también puede ocurrir, digamos, y esto es cuando no estamos en un espacio psicoanalítico, que el analista es amoroso, divino, o el terapeuta, si ustedes quieren hacer esa diferencia, ese analista o ese terapeuta es divino, amoroso, no toca nada, le dice sí, dale, vamos, sí, que vos vas a poder, que a veces un analista psicoanalítico también, tiene estos momentos, hay intervenciones de ese orden, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque la forma, decía. La diferencia en un análisis es que el analista tiene en su cabeza el horizonte de lo que está en juego. Es decir, que sabe que esa intervención sirve un poquito para armar al yo, frente a una situación tal vez muy estresante o que el sujeto tiene mucho temor de no poder llevar adelante lo que tiene que llevar adelante, y entonces ese analista, por supuesto, basado en lo que lo conoce, basado en situaciones que seguramente lo o la ha visto atravesar, entonces, bueno, ese analista dice, bueno, usted va a poder, ha podido con usted va a poder con esto. Y si no, me llamará, y si no, veremos, pero por supuesto es una intervención que puede hacer un analista, claro que sí. Pero también, si se tratara, si se tratara de una cuestión propiamente, digamos, más de coaching, ¿sí? En general ahí, por supuesto, que no surgen las cuestiones resistenciales, que bueno, en general es muy raro que uno se ponga en contra de alguien que le dice, vamos para adelante, digamos, ¿no? Que lo apoya, así. Ahí está, justo Ethel decía coach. Sí. Y Sabri pregunta cómo debería manejar el analizante la contratransferencia, o el analista debería darse cuenta y supervisar. Bueno, ahí, Sabri, tal vez podemos dedicar otro vivo en algún momento al tema de la contratransferencia, porque tiene una singularidad propia que vale la pena, vale la pena trabajar. Anotado. Un par de cosas, digamos, dentro de la transferencia simbólica importa mucho, este lugar donde el analista se gana ese lugar, merced a su deseo de analista, ¿sí? Que hace que abra todo el tiempo, a escuchar, a señalar, a interpretar, el analista tiene que estar ahí con su deseo, por supuesto tiene que estar ese paciente
apostando a producir, porque es un análisis fácil, por supuesto. Y me parece que además hay una cosa muy importante, ¿no? Que es que todos podemos en algún momento ver que la transferencia titubea, ¿sí? No siempre que la transferencia titubee significa que hemos cometido errores en términos de intervenciones. Puede ser que sí, puede ser que haya algo que no estamos escuchando bien, ¿sí?, en el registro que corresponde, pero también ocurre que cuando un paciente entra en una cuestión regresiva, ¿sí?, cada vez en el aparato psíquico la regresión libidinal hace que cada vez se meta más adentro, ¿sí?, llámese procesos de depresión cada vez más graves, ¿sí?, o situaciones, digamos que en todo caso, vamos a decir así, en términos generales, comprometen, ¿sí?, cada vez más un repliegue narcisista. Allí el analista puede puede percibir, ¿sí?, que el paciente no se quiere levantar de la cama, ya no tiene ganas de ir a análisis, ya ha perdido, uno diría, ese punto de la causa, ¿no? Eso que lo causa a ir a análisis y a trabajar y a producir. Esto también es algo importante porque a veces se confunde con las cuestiones transferenciales y también me parece que es importante señalarlo aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy un paciente que está atravesando una situación muy complicada, estamos por videollamada, ¿no? Y él vamos a decir así, él se ha caído de este lugar de unos ojos amorosos, ¿sí?, que lo sostuvieran, vamos a decirlo así en términos generales, ¿no? Y en un momento él me decía, él estaba muy callado, muy caído, ¿sí?, y me dice, se corta internet, se corta, digamos, y estaba en juego, le digo, no tenés muchas ganas de hablar tampoco, ¿no? Y me dice, no, la verdad es que estoy muy metido para adentro. Y yo ahí me vi en el reflejo, así como ustedes nos ven, me vi en el reflejo, yo no estaba muy iluminada. Por el lugar donde estaba justo ahí, bueno, el horario de la tarde en que esto estaba ocurriendo, digamos, había bajado el sol, yo no estaba muy iluminada. Acto seguido, yo dije, me levanté, prendí la luz, ¿sí?, y lo miré, fuertemente lo miré. Y empezamos a trabajar desde ahí, ¿sí? Desde la mirada a trabajar, bueno, esta mujer que se había, digamos, de cuyos ojos cayó, vamos a decir así, ¿no? Bien, ahí hay una intervención en lo real, ¿sí? Eso es porque el repliegue no es que ha perdido confianza en su analista, sino el punto de repliegue pulsional es terrible, ¿sí? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que frente a esas situaciones, maniobras en lo real, ¿sí?, sea, bueno, en caso que no hay pandemia, digamos, ir a verlo a la casa, por ejemplo, ¿no?, en situaciones de gravedad, ¿sí?, o señalar una sesión presencial, bueno, estas cuestiones. Quiero darles dos ejemplos. Perdón. Sí, dale, que nos quedan 5 minutos para ir. Dos ejemplos, por ejemplo, en esto que yo les cuento, que el analista tiene que sortear el lugar de la resistencia, porque si ocupa un lugar, digamos, de un otro significativo, complejo, ¿sí?, puede quedar atrapado allí. Por ejemplo, Freud, cuando trabaja en su famoso caso Dora, ¿sí?, piensen que es de los principios, ¿no?, del análisis. Es decir, Freud en el medio está casi como allí fundando lo que es lo inconsciente. Entonces, él trabaja con Dora, en aquel momento él tampoco había descrito el Edipo en términos del amor por la madre, en el caso de la niña, sino solamente el amor por el padre varón, ¿sí? Entonces, cuando él habla durante el caso Dora, digamos, cuando lo relata, que ya ha pasado y ya ha terminado, lo que él relata es que en algún momento ella la historia de Dora, solamente para señalar esto, es que su papá estaba bastante enamorado de la esposa de un señor, y esta señora se llamaba la señora K, ¿no? Y entonces su papá
la ponía a Dora, la enviaba a que se encargue, digamos, que lo tenga entretenido al señor K, mientras así él podía gozar de la compañía de la señora K, ¿no? Esto es parte de las enormes quejas de Dora cuando llega a análisis, ¿sí? Como consecuencia, digamos, de las intervenciones de Freud sobre los síntomas de Dora, Freud en un momento lo que quiere y lo que apunta él es a que ella no reconoce su amor por el señor K. ¿Cuál es técnicamente el problema allí? Es que ahí queda en el mismo lugar que el padre, empujando a Dora hacia el señor K. Entonces, ese punto donde Freud inadvertidamente queda en el mismo lugar que el padre, que es aquel que provoca el daño, vamos a decir así, hace que caiga la transferencia. Por supuesto, Dora a partir de allí ya no confía más en Freud, bueno, se dan una serie de cuestiones que serían largas de explicar. Bueno, allí... Sí, y como pregunta la otra, no era el señor K. Claro, exactamente. Digamos, lo que hace Freud allí es ubicar para nosotros, y gracias a Dios, digamos, este ejemplo, ¿no? De cómo una intervención equivocada porque reproduce lo que hacía el padre, ¿sí? Ese padre tan criticado por ella, por más que ese analista que viene a ser Freud está con su mejor buena intención diciendo, pero usted está enamorada del señor K, le pasa esto con él por X cosas, por X síntomas, que también, a ver, Freud no era ningún tonto, así que, digamos, había una serie de cosas para pensar en ese sentido, pero caer en esa intervención hace caer absolutamente la transferencia, ¿sí? Del mismo modo que, por ejemplo, en El Señor de las Ratas, que es este otro caso que es cerca de 10 años después, Freud está mucho más advertido de todas estas cuestiones del manejo transferencial. Allí, cuando al hombre de las ratas le cuesta hablar de cierta cosa que tiene que ver con el sadismo de cierta persona, Freud lo pesca al dedillo, al vuelo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Yo no tengo inclinación por la crueldad. Puede contarme tranquilamente, yo no soy como esa persona. Lo dice al vuelo. No necesita que ese paciente esté diciendo todo. Es una intervención a nivel imaginario, a la transferencia imaginaria. No, es a nivel simbólico. Es una intervención en lo simbólico, porque lo que dice es, lo simbólico es lo que está en lugar de otra cosa. Lo que él allí ubica claramente despega su lugar del lugar de, bueno... De lo que el paciente cree que él es, por eso te preguntaba, si era a nivel imaginario. ¿Qué cosa? ¿Pero el paciente qué? De lo que el paciente por ahí podía llegar a creer que él era, por eso te pregunté si era a nivel imaginario. Pero no, porque no es a nivel imaginario, porque allí está claramente puesto en un lugar simbólico, ¿sí? La cuestión entre los dos. No hay continuidad, vos tal vez lo decís a nivel de una continuidad, pero no, es una intervención en lo simbólico que de hecho abre y permite que Freud allí, escuche el famoso relato del tormento de las ratas, que bueno, para quienes han leído el caso es muy terrible. Pero bueno, lo que ustedes pueden ver es que en un caso el manejo de la transferencia abre, ¿no? Como en este último, y en el otro, el manejo de la transferencia cerró la posibilidad de cura, ¿sí? Y la transferencia es más importante el manejo de la transferencia que en sí el contenido. Sí. ¿Y la transferencia en lo real? Y la transferencia en lo real. La transferencia en lo real es el gran misterio, ¿sí? Que de nosotros, ¿sí? ¿Qué hace que con un analista una historia fluya y se produzcan asociaciones, ¿sí? ¿Y qué hace que en el mismo momento, ¿no? Con otro analista no? ¿No? De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, piden derivaciones de distintas personas y para elegir su analista van a varios a la vez.
¿no? Yo varias veces he escuchado estos relatos y lo que dicen es que lo que se produce es totalmente distinto. Y hay analistas con los cuales uno se siente cómodo y empieza y algo se enciende, podríamos decir, allí. Y hay analistas con los que no. Y entonces, eso que causa en cada uno, o que entorpece en cada uno, es el gran misterio. Tarde o temprano uno se entera, ¿no? Y en los testimonios de los análisis que publican los analistas cuando hacen el pase, y bueno, eso, digamos, está allí algo de ese residuo que se produce, ¿no? Pero dejémoslo aquí, me parece que es el gran misterio y que ahí sí, recuerden que el año pasado trabajamos qué era lo real y decíamos que era lo que se instala de improviso, ¿no? Eso que de repente aparece y que, por supuesto, hay algo que da lugar a que eso aparezca, ¿sí? Que es, por supuesto, todo el trabajo del analista, pero lo real no es algo, está más allá de las palabras. Y también el agradecimiento que uno tiene a su analista va mucho más allá de las palabras, también. Así que bueno, vamos a dejar aquí por hoy. Y nos vemos el viernes que viene a las 4:30 de la tarde. Listo. Listo. Adiós. Bueno, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Buenas tardes. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Bien, mientras se va sumando gente, me presento, soy Alejandra Quevedo. Estoy acá muerta de frío y esperando a Violén para hacer el vivo de hoy.